están? Bienvenidos a esta transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del fenómeno OVNI, siempre y cuando, o más bien dicho, sosteniendo esta idea de hablarlo de una manera neutral, ¿no? Sin ponernos a favor ni en contra, y tratando de verlo pues lo más realista posible, de la manera más objetiva que podamos. Obviamente vamos a hablar de diferentes casos porque el fenómeno OVNI es un tema bastante complicado a lo largo de la historia, y me imagino que este va a ser simplemente uno de varios videos que irán saliendo después, donde vamos a ir hablando ya de casos más específicos de OVNIs y más de estos temas. Pero en general pues vamos a centrarnos en esta temática que son los objetos voladores no identificados, ¿no? Más o menos recuerdo que todos en nuestra historia familiar, en nuestra familia, me imagino que algunos de ustedes se ha escuchado, ¿no? Que se han realizado estos encuentros cercanos, ¿no? Hay hasta del tercer tipo en algunas familias. En mi caso, muchos de estos temas a mí me gustaron porque también me influyó mucho mi abuelita, que mi abuelita pues tuvo la fortuna o la desgracia, no sabemos, no, la fortuna de haber tenido un encuentro del tercer tipo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si para ir abriendo el tema podemos decir qué son estos de los encuentros? ¿Cuál es el del primer tipo? ¿Cuál es el segundo tipo? ¿Cuál es el tercer tipo? ¿No? Entonces, ¿quién quiere comenzar en esa parte, compañeros? Pues bueno, yo tengo entendido que el primer tipo es cuando es un avistamiento normal. Exacto, ¿no? Que ves la Entonces, nave cuando, ahí. Dices... cuando ves un objeto que no es ni un avión, ni un helicóptero, que puede ser un globo, porque también se ha dicho que han sido globos aerostáticos o globos de estos con los que miden el clima, que también tienen una forma que puede parecerse bastante y es muy fácil confundirlos con estos objetos voladores no identificados porque se mueven incluso parecido. Y sí es cierto que ha habido muchas veces en las que pues personas que han tomado estos objetos, pues es muy fácil, ¿no? Cuando como aparecen borrosos y así, es muy fácil decir, pues es un ovni y asociarlo con esto. Sin embargo, sí hay otros que tienen formas muy diferentes que un globo y sí se ven pues como un objeto muy poco usual en el cielo, ¿no? Ese sería como el primer tipo. Exacto, o sea, el primer tipo es cuando simplemente pues ves la nave a lo lejos, ¿no? Ahí está, o el objeto que no sabes qué es, y eso se considera un encuentro del primer tipo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso que le pasó a mi mamá en un lugar donde vivíamos en Xochimilco. Ándale. A ella sí le tocó ver una especie de barra color anaranjada como a unos 200 metros de distancia arriba de los edificios de donde vivíamos, y era una barra luminiscente color anaranjada, de las que salían unas lucecitas así que salían y se metían otra vez por abajo. Órale. Salían y se metían, y ese fenómeno cuando lo estaba viendo le llamó a mi hermano que estaba en una de las recámaras, le dijo, oye Carlos, ven a ver esto porque está muy extraño, y lo vieron los dos. Entonces desde ese tiempo, desde ese momento, tanto mi mamá como mi hermano están completamente seguros de que hay cosas en el cielo que no son ni aviones ni helicópteros y que son objetos muy, muy diferentes, ¿no? Sí. Y entonces podremos decir que el primer tipo es cuando ves el objeto, pero aún no sabes realmente si es una nave, si no es una nave. Simplemente es algo sale ahí. Que está ahí. El segundo tipo, según mi entendimiento, y si no ahorita Lenin lo revisa con el señor Google, los encuentros cercanos del segundo tipo son los encuentros en donde la nave ya tiene una especie de encuentro directo con la persona. Es decir, la nave ya sigue, por ejemplo, el automóvil, ya está arriba de tu casa, ¿no? Ya hay una especie como de interacción o de encuentro, pero no pasa de que ves la nave, ¿no? Entonces, pues ya que estamos en esto, también les cuento una anécdota de una tía, ¿no? Una tía que yo quería mucho, que ya no está con nosotros, ya trascendió hace muchos años, y esta tía tenía pues como un ayudante en su casa, y este ayudante tenía el síndrome de Down, y lo que sucedía es que tenía una cierta sensibilidad para percibir esta clase de fenómenos. Ella vivía en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, y entonces lo que sucedía es que de repente él como que sentía que se iban a acercar. Entonces iba con mi tía y le decía, señora, ahí están, ahorita van a venir, ¿no? Entonces mi tía se asomaba y siempre pues, veía naves, ¿no? O platillitos o naves que estaban arriba. Y un día sucedió que estaba ella muy triste por cosas que pasaban en su vida y demás, como todos los dramas y novelas de la Ciudad de México y de las familias. Y entonces, en la depresión,
se sube a la azotea. Ya le había dicho este ayudante, ya le había dicho que había una nave arriba. Entonces mi tía subió y era como un platillo que estaba así, pues, muy lejos, así en las nubes. Entonces mi tía le pidió que le trajera unas almohadas, unas cobijas, y que se iba a quedar ahí comunicándose con el platillo. Entonces ahí hasta ahí era el primer tipo, ¿no? Entonces mi tía comienza a decirles, ¿no? Con la mente comienza a decirles que ya se quiere ir, que ya no quiere vivir aquí, que ya no puede más, que está muy triste, que quiere una nueva vida o que se la lleven a donde sea, pero que ya no quiere estar aquí. Y mientras está diciendo eso mentalmente pasan alrededor de unas 3 horas más o menos, y conforme sigue comunicándose, el objeto no nada más se mantiene, sino que empieza a bajar, se empieza a hacer más grande, más grande y más grande, hasta que llegó un punto en donde ya era muy visible, ya era un disco, cuenta mi tía, o contaba mi tía, y ya estaba ya pues cada vez bajando más. Entonces le dio muchísimo miedo, se espantó horrible, aventó las almohadas, aventó las cobijas, se echó a correr, casi se rompe las piernas porque se le atoraron los tacones. O sea, le iban a cumplir el deseo. Rompió la puerta de que estaba cerrada, hasta rompió el vidrio para poder entrar y corrió llena de pavor, y se metió a su casa pidiéndole perdón a Diosito de que había pedido que se la llevaran. Y contaba mi tía que a partir de ahí nunca más volvió a ver ninguna nave a partir de ese día que les tuvo miedo y que ya no quiso continuar. Entonces podemos decir que hasta ahí es el segundo tipo, mi Sí, hay evidencia de que hubo un aterrizaje, y esa evidencia puede ser desde que descendió una nave. O un avistamiento cercano, ¿no? Sí, un avistamiento cercano, pero también estaba viendo que vegetación, o sea, yo creo que entonces un crop circle entraría dentro de ese segundo tipo. De este segundo tipo. O también que los animales estén alterados y asustados, eso ya es una evidencia que va más allá de simplemente un avistamiento, que sería el del primer tipo. Y creo que la mayoría de nosotros hemos visto por lo menos uno del primer tipo. Claro, ¿no? claro. En mi caso yo también alguna vez llegué a ver una nube, así totalmente ya en la madrugada, con un color muy extraño. Y esa nube además se lanzaba como rayos. Wow. ¿No? Y me acuerdo mucho que se veía así como un color naranja y todo. Y un amigo me dijo, ven, vamos a ver el ovni. Y dije, ¿cuál ovni, no? Y ahí fuimos, y la verdad es que sí era algo así impresionante que nunca he vuelto a ver. O sea, lo vieron más personas. Sí, lo vimos. Era un amigo y yo que estábamos ahí, y me señalaba, me acuerdo, y me decía, mira, ahí están. Y perfectamente la nube se veía como extraña, porque para empezar no había nada de nubes alrededor, era la única nube como que estaba ahí posicionada. Y lo raro era que sí lanzaba como un tipo de rayos ahí extraños. Órale. Y pues ya se quedó ahí, pero la verdad es que no he vuelto a ver algo así de ese tipo. No sé si se considera más del primer tipo, del segundo tipo, porque sí, ya el hecho de a lo mejor que hubiera rayos y todo esto ya sería como del segundo tipo, yo creo, ¿no? Pero no estabas en la Ciudad de México. No, estaba en Brasil. Y no estabas en ciudad. No, estaba en un lugar así totalmente de naturaleza, y como les comento fue en la madrugada, y fue de repente que mi amigo me dijo, ven, vamos a ver un ovni. Y mole, Doña María, de repente sí, la verdad es que sí fue algo. Y era muy evidente impresionante. que era algo muy diferente. Sí, Era incluso también me acuerdo, ahorita me estoy acordando que emitió un ruido raro. Sí. También podríamos decir que entra en esto del segundo tipo. Mis abuelos tenían una casa en Cuernavaca, ¿no? Entonces la usaban así como de fin de semana. Y en esas épocas, estamos hablando de 1980 más o menos, 70s, 80s, algunos que ya son grandes, que están viendo este canal, que tienen ya esa experiencia, había unas luces que se usaban, que ponías en los sockets, ¿no? Como en las entradas de corriente, y esas luces pues servían como un foquito que servía como para iluminar una cierta área, y las usaban a veces hasta como para fiesta o para cosas así. Había unos hasta intermitentes. Exacto. Entonces mi abuelo había comprado varias, y estas luces las ponían, pero habían de colores. Haz de cuenta, había una amarilla, había una naranja y había una verde, ¿no? Entonces colocaban esas en la casa cuando se iban, y cuando regresaban, haz de cuenta, se iban 2 meses, ¿no? Y regresaban a pasar el fin de semana ya. Resulta que siempre estaban en el piso, las quitaban, las luces que eran de color verde, pero todas las que eran amarillas y naranjas siempre estaban ahí. Y lo raro es que pues nadie entraba a la casa, porque aparte habían pues 2 vecinos, y habían 2 vecinos que pues siempre estaban ahí al pendiente, y que decían pues que nadie podía entrar a la casa cuando ellos no estaban, y que nunca habían entrado nadie.
pero le llamaba la atención a mi abuelo que siempre las luces verdes las quitaban. Y un día en el baño entra mi abuelo y ve una pisada, hagan de cuenta que era como una pisada de tenis o como de una sandalia, color verde fosforescente en la pared. Entonces, en la pared, no en el piso, sino en la pared, una pisada. Y entonces la ve y como tenía cierto reflejo, le habla a mi abuelita y ella le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Tú también lo ves? No, pues sí. Dice, a ver, tócalo, no, pues tócalo tú, no, pues tócalo tú. Entonces mi abuelita, pues al final lo toca. Le dice, pues no es nada. Entonces mi abuelo dice, bueno, a lo mejor es una luz que está haciendo como un reflejo. Entonces pues, tapó todas las entradas de luz, se seguía viendo. Intentaron quitarla con agua, lavaron la pared y seguía la mancha ahí. Y ya hasta el otro día se desapareció, ¿no? Entonces en esa casa de Cuernavaca pasaban cosas extrañas hasta que se dio el tercer tipo que vivió mi abuelita en esa misma casa. Pero ahorita llegamos para allá. Entonces, en el segundo tipo, digamos que ya hay estas interacciones, pero también puedes ver que se quemó el terreno, ¿no? Donde llegó la nave, o esto de los animales que se espantan, o que pues ves la luz donde ya está en tu casa, ¿no? Como arriba de ti, ya es un encuentro más cercano. Por lo que yo entiendo es como hay una interacción pero indirecta. Exacto. No hay algo así directo que te... O sea, algo relacionado con el fenómeno ovni, pero no es directo, el ovni que a lo mejor ya hayas visto fue como circunstancial, ¿no? Más bien. Como circunstancial, lo que pasó por tu casa o te siguió en el carro. Normalmente en el caso de personas que han sido contactadas, sobre todo en los casos antiguos, ahora ya no, porque ahora todo el mundo es contactado, pero en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de casos de los 60, 70, 80, todavía 90, los encuentros del tercer tipo y cuando ya eran contactados comenzaban así, con el primero, ¿no? Veían una nave, el segundo, esa nave ya estaba más cerca o había habido marcas de que estuvieron muy cerca de ellos o lo seguían, sí, hasta que sucedía ya el tercer tipo. Y el tercer tipo es como la película de Steven Spielberg, que aquí a Lenin le encantan las películas de Spielberg. Sí me gusta, son un poco hollywoodenses. Y en esa película que pues precisamente se llama así, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo, porque ya habla de un encuentro en donde ya realmente hay un contacto o una interacción ya cuando ya ves al ser extraterrestre así frente a ti. En ese caso a mi abuelita le tocó, para decirles un ejemplo, y hay muchos casos de esos en los pueblos, ¿no? Si tú vas a algún pueblo aquí en México, es muy común que en el pueblo, sobre todo en Tepoztlán, Amatlán, cualquiera te diga que algún primo, algún tío, algún vecino tuvo un encuentro, ya sea del primero, el segundo o hasta el tercer tipo, ¿no? Claro. Es algo común. Y bueno, en ese sentido, del tercer tipo, en ese mismo lugar que les contamos, que les cuento donde tenían la casa mis abuelitos, mi abuelita estaba feliz viendo la tele, ¿no? Tranquila, y mi abuelo estaba ya con unas copitas de más, estaba ya acostado. Entonces mi abuela estaba solita viendo la televisión y dice que de repente sintió que alguien la estaba viendo, ¿no? Que alguien la estaba observando. Entonces en eso mi abuelita voltea a ver la ventana, y la ventana, hagan de cuenta que se veía como si estuviera a un medio metro de distancia del piso, pero de la calle estaba muy alta, era como más o menos como 2 metros de altura de la calle. Entonces cuando voltea mi abuelita dice que vio un ser que era como, lo describía así ella, un ser que tenía una cabeza como de huevo, pero invertida, y que tenía unos ojos muy muy grandes, que tenía cejas como pobladas, así lo dice, que era una nariz muy finita, una boca muy finita, y que sentía como mucha bondad, como mucho amor, y que entonces la estaba viendo, y que dentro de su cabeza, no afuera, sino dentro, como si fuera un pensamiento de ella, escuchó una voz que le decía, ¿tienes miedo? Y que entonces mi abuela le dijo, pues no tengo miedo, y que entonces se le quedaba viendo, y que mi abuelita pues, sintió ese como amor, ese cariño, también se le quedó viendo, y que estaba impresionada de lo hermoso que era el ser, ¿no? De esa como buena vibra que tenía y de esa luz que emitía. Y de pronto dice mi abuela que pues se le borra el cassette, se le borra la memoria, y de repente ya eran las 8 de la mañana, es decir que pasaron como unas 7 u 8 horas. Entonces de repente ya cuando vuelve en sí, está sentada en la misma, exactamente en el mismo sillón donde estaba, o en la misma silla, pero estaba viendo hacia la tele, hacia la pantalla, y dice que pues, se paró y que en automático comenzó a caminar como hacia atrás, tuc, 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 y que se fue a recostar a la cama, y oía como si los oídos le tronaran, como si tuviera burbujitas en los oídos.
Ya después con los años, cuando me platicó eso y que mi abuela aparte no le gustaba, o sea, sí creía por lo que había vivido, pero ella no sabía de tanto de estos temas ni nada de eso. Y le dije, oye abuelita, pues mira este tipo de extraterrestre que viste, mira, se puede, a lo mejor es como estos. Y me dijo, sí, fíjate que sí, igualito a este, pero no tiene cejas, ¿no? El que yo vi tenía unas cejas muy bonitas, que no sé qué. Y esto de los tronidos del oído, pues precisamente es algo que pasa cuando subes a una nave o estás en algo que te hace subir la presión atmosférica, ¿no? Es decir que todo parecía indicar que sí se la habían llevado y mi abuela ni siquiera se había dado cuenta de eso y ni siquiera le gustaba platicarlo porque era una persona que, como toda abuelita, pues era muy tradicional y era un tema que no hablaba con mucha gente porque pensaba que le iban a decir que estaba loca, ¿no? Porque obviamente le contó a mi abuelo y mi abuelo le dijo que estaba loca, ¿no? Entonces solamente me contaba a mí esas cosas que veía, e inclusive aquí en la Ciudad de México le tocó ver alguna vez como navecitas o cosas así, pero fue muy interesante eso que le pasó a mi abuelita en esa ocasión, y en esa casa de Cuernavaca estaba muy interesante eso. Estaba raro. Ese es tercer tipo. Sí, ese ya sería el tercer tipo. Sí, y yo creo que esto también nos lleva a pensar que actualmente lo oímos como algo muy contemporáneo, ¿no? O sea, el fenómeno ovni y todo esto. Pero lo que creemos es que tal vez esto es pues, de todo el tiempo. O sea, ha existido durante toda la historia, nada más que recordemos que mucho tiempo la religión estuvo muy metida en nosotros y por lo tanto todo lo veíamos desde la religión. Entonces cuando veíamos a lo mejor un ovni, o cuando nuestros ancestros veían un ovni, lo que pensaban era que eran ángeles o era como que lo llevaban a su visión. Una barca celeste. Una barca celeste o cosas así. Pero realmente si hacemos cuentas, pues esto tiene una antigüedad, pues yo creo que desde que el ser humano debe estar aquí, donde sabe que existe algo más, pero no sabe explicarlo, ¿no? Claro. Y una explicación, pues el mismo nombre del fenómeno, pues habla de que es algo que no podemos explicar nosotros como seres humanos, tanto así que le hemos dicho objeto volador no identificado, ¿no? O sea, es algo que desconocemos, que mucho tiempo se ha pensado que era un mito, una historia, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a ver todo esto, pues era por los Expedientes Secretos X, y obviamente pues tú lo veías en la tele y decías, bueno, se queda en la tele, pero realmente quien se meta ya al fenómeno ovni, así profundo, se va a dar cuenta que esto no es una historia, o sea, realmente ya hay documentos, incluso ya el mismo Pentágono ha soltado información acerca de todo esto, que es un fenómeno real y que creo que sí es importante que empecemos a enfocar los ojos ahí para ver qué está pasando, ¿no? No, y nada más para terminar esta parte de los encuentros, igual y si quieres revisar ahí para que no la vayamos a regar, Mileni. En el cuarto tipo, según yo sé, ahorita nos confirmas. Bueno, antes de hablar del cuarto, en lo que acá revisamos la información para no regarla, de esto del tercer tipo también hay muchas historias, les digo, en los pueblos. Entonces, por ejemplo, en Amatlán, que es un pueblo de Tepoztlán, hay una que me contaba un señor donde dice que empezó a escuchar como unos sonidos raros, ¿no? Entonces él salió a caminar en el monte, así en la montaña, ¿no? en el cerro, y de repente dice que se veía como una luz muy brillante y que empezaron a ladrarle unos perros, que eran unos perros así enormes y muy, muy feroces, pero que pues él, en lugar de espantarse, como que quiso aventarles piedras, y que cuando empieza a aventar las piedras ve que las piedras los traspasan, y entonces se dio cuenta que eran como hologramas, como que eran como una ilusión para que no se acercara. Entonces no le importó y se siguió pasando mientras seguían los perros ladrando, y dice que era como una especie de nave, como una especie de huevo, precisamente, pero nave, y que habían unos seres como con unas escafandras, como de astronauta, y que eran unos seres que estaban haciendo algo ahí, y que en eso volteaban a verlo. Y en eso dice que igual se le borra el cassette y de repente pues despierta a no sé cuántos kilómetros lejos de donde estaba y no sabe qué fue lo que sucedió. Entonces eso es encuentros del tercer tipo, ¿estamos de acuerdo? Sí, es encuentro del tercer tipo. Y por ejemplo en el caso de las abducciones, que son el cuarto tipo. Ya cuando experimentan. Sí, de hecho el cuarto tipo sería una abducción o que alguien voluntariamente se subiera a una nave. O sea que podemos decir que en el caso de mi abuela fue tercero o cuarto probablemente. Sí, ya estaríamos hablando de cuarto. Hay una cosa muy curiosa con eso de las abducciones, que bueno, yo no sé si ustedes, pero yo conozco muy poca gente realmente aquí en México que hable acerca de haber sido abducida y eso. Casi siempre eso es algo que les pasa a los norteamericanos, sí. Porque inclusive tampoco hay en Londres, ni en Rusia, ni en Suecia, ni en Francia
gente que diga que ha sido abducida como Bueno, tal, sí hay. que han estado muy Sí pocos hay, ajá, casos, pero muy pocos casos, poquitos, ajá. casi siempre es algo que les pasa a los gabachos Sí. o gente de Estados Unidos. Ujú. Esta experiencia que ya es del cuarto tipo, ¿no? De ser abducida y haber sufrido experimentos de todo tipo. Que bueno, inclusive más adelante vamos a hacer programas dedicados a algunos casos que llaman mucho la atención por su veracidad, ¿no? Porque parecen ser muy ciertos. Pero sí, está este caso de la abducción donde pues ya la persona la suben y le hacen ciertos experimentos, ciertas experimentaciones, estudios extraños. Incluso se habla de que colocan chips, la famosa sonda por que te meten en alguna parte, de la que hablaba Paul, una película que les recomendamos mucho. Ahora, a ver qué opinan. Hicimos un video que también les recomendamos que lo vean, que es acerca de los pleiadianos. Sí. Y ahí hablamos de un personaje llamado Billy Mayer, que fue muy famoso. Él tenía mucho contacto con los pleiadianos. ¿Y qué pensarían que es? Porque ahí no hay abducción, no hay nada, sino ahí lo que fue es un intercambio de información. Pero es cuarto. Pero sería cuarto tipo. Porque también subió y tomó fotos supuestamente. Y, bueno, ya lo hablamos ese. Ya lo hablamos y los invitamos a que lo vean. Pero ahí también es un ejemplo de cómo funcionaría entonces el cuarto tipo. Sí, ¿no? Que en el caso de Meyer, ya que abriste el tema, en el caso de Billy Meyer, ya muchos expertos del tema dicen que en realidad las primeras pláticas, y eso sí son ciertas, y que después ya Billy Meyer hizo fraudes y demás, pero bueno, ese ya es otro mole de otro platillo. Sí. No volador, sino de cocina. De cocina. Entonces, bueno, siguiendo esta línea de lo que son el cuarto tipo, ya vendría el quinto tipo. A ver, dice el quinto tipo, a ver si ya mal no recuerdo. El quinto tipo es cuando ya hay una interacción que va más allá de lo físico, sino que ya es, pues ya como una interacción, podemos decir, pero por ejemplo, interdimensional. en el caso de cuando pasa esto de que algunas mujeres han quedado embarazadas por Sí. extraterrestres, ¿eso es quinto tipo o es Cuarto tipo, Cuarto. según yo. Vamos a revisar en la información. Dice que involucra el contacto telepático consciente y voluntario por supuestas entidades biológicas extraterrestres. Entonces mi abuela tuvo hasta el quinto, Hasta más el quinto bien. tipo, sí, porque habla de esto de contacto telepático consciente. Claro, sí, entonces en el quinto tipo es donde ya muchas personas de los contactados que actualmente hablan y tienen canales de YouTube y hacen pláticas, entrevistas y hay mucha gente, habla ya que fue o que es del quinto tipo, ¿no? Donde ya reciben mensajes telepáticos como Bárbara Marcinac, como pues muchos del tema, ¿no? O el mismo, ¿cómo se llama este señor? Un peruano que me cae bien este señor, que es el de la misión Rama y que supuestamente también es contactado. Bueno, ahí en los comentarios nos ponen, porque ahorita no me acuerdo de su nombre, pero él también habla ya de este tipo de contactos del cuarto y quinto tipo, ¿no? Entonces, pues está interesante. Sí, Steven Greer también tiene Steven Greer contactos, y ¿no? sus protocolos de Sus contacto. protocolos. De hecho, estaba viendo que es el que creó esta clasificación, la quinta clasificación, que es un poco difícil porque pues para determinar si fue telepático y todo esto. Sí, pues, porque hasta hace no muchos años solamente había hasta el tercer tipo, ¿no? Sí, El cuarto y el quinto ya cuarto son... tipo. Cuarto Sí, tipo también, cuarto de tipo. las abducciones. Sí. Pero entonces también los invitamos a que vean el de Steven Greer y ahí se van a dar cuenta de cómo hacen estos contactos. Creo que también es importante que nosotros dejemos de ver como toda esta parte oscura, y porque hay diferentes tipos de encuentros, ¿no? O sea, no quiere decir que cualquier tipo de encuentro con fenómenos ovnis tiene que ver con abducciones y que te van a meter una sonda o cosas así, ¿no? Sino que también tiene que ver con algunos contactos donde hay información. De hecho, también Collier, podríamos hablar que tiene un tipo de... Alex Collier. Quinto, sería un contacto de quinta dimensión donde también nos han dado información acerca de cómo se creó cómo se creó la humanidad y de cierta forma cómo se fueron creados ellos y todo lo que ellos manejan, ¿no? Incluso Jacobo Greenberg también llegó a hablar en algunos de sus libros acerca de cómo existen otro tipo de entidades fuera de nosotros, o sea, que a lo mejor podemos ser nosotros en un futuro. Bueno, hay otras explicaciones, pero bueno, algo que nosotros no podemos identificar como seres humanos, ¿no? Que están afuera. Exacto. Entonces, Los visitantes. De hecho, por eso la de Génesis 64, que también tenemos aquí en el documental, también me pareció muy, muy buena la manera en cómo fue clasificada y cómo se describe el origen de estas razas. Como lo aborda. Y su intervención en el ADN humano y todo, me pareció muy bueno eso. Ahora aquí viene el problema. Aquí es donde ya se va a poner esto muy sabroso y aquí es donde ya
el cerebro nos va a explotar a todos y se va a poner ya esto muy intenso. Pero antes que sí, es que creo que hasta hay uno del sexto tipo, ¿no? Que es cuando ya supuestamente hay una interacción ya hasta, puede ser hasta sexual. Es lo que Es que incluye le la cuarta. preguntaba, que ¿La si, cuarta? por ejemplo, de las abducciones donde mujeres han quedado embarazadas, Sí. formaban parte del cuarto tipo, Sí. o del quinto, pero es cuarto, ¿no? Sí, Sería según cuarto. yo, que quedaría en la clasificación encuentro cercano de tipo 4. Okay. Pero aquí es donde viene ya lo sabroso, ¿qué es el fenómeno ovni? Yo creo que ya a estas alturas, en donde ya el exministro de Defensa de Canadá, los mismos algunos presidentes de Estados Unidos, personas que trabajaron en radares, el mismo... Gente de la Armada. gente de la Armada, el mismo Disclosure Project, todas estas cosas que si les gustan estos temas, vamos a hablar ya específicamente de estos temas, como cada uno de manera individual. Yo creo que ya no es, y ya inclusive que el mismo Pentágono haya soltado estos videos en donde se habla de estos fenómenos, bueno, donde los soldados los grabaron, y donde el mismo Pentágono ya afirma que existen, pero que no saben qué son. Ya estamos en un punto en donde no podemos seguir diciendo que si existen o no existen. La pregunta es, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen aquí? Como diría Michio Kaku, ¿no? Que un científico, investigador científico que decía, y bueno, que es como muy famoso, ¿no? Hasta el momento, que a mí me tocó ahí verlo en el Ufology World Congress en Barcelona, y él decía que pues lo que le preocupa el saber no es si existen o no existen, sino para qué están aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Y Michio Kaku decía, bueno, es que si nosotros hablamos de una civilización capaz de poder viajar a millones de años luz de distancia y con una capacidad tecnológica de esa magnitud, ¿para qué es como si a nosotros nos importara querer contactar con las hormigas? O sea, ¿para qué están aquí? ¿Cuál es la función? ¿No? O sea, ¿a qué se debe que estén aquí? Y obviamente pues ya aquí entramos, por eso les decía que se pone sabroso, porque ya aquí entramos en conspiraciones, historias ya bien profundas, y se conecta ya con religiones, y se conecta con los primeros grupos humanos y con la evolución humana, y ya son temas que ameritan que hagamos un programa específico para cada uno de estos. Pero lo interesante y la pregunta que estamos haciendo es, ¿qué es el fenómeno ovni? ¿Qué son? Porque algunas historias parecieran contradictorias, ¿no? Desde una visión, por ejemplo, de Alex Coiler, a la visión, por ejemplo, de un Billy Mayer, a la visión, por ejemplo, de una Bárbara Marcinac, y así sucesivamente de un Pablo Eric Anser. Vamos viendo que existen ciertas contradicciones, o como si hubieran relatos que son falsos, sean diferentes, muy diferentes, o que sean diferentes. Pero me llama la atención un documento que algún día también vamos a hacer un programa especial de él, que se llama The Blue Earth Project. Es un documento que se cree que es militar, pero que se publicó ya hace muchos años, y en ese documento los militares de Estados Unidos dicen que muchas veces se ha comprobado que la información que llegan a dar los ovnis o los visitantes o extraterrestres, como quieras llamarle, ha sido falsa, pero que ha sido para poder nosotros comprender algo más profundo de lo que nosotros entendíamos en su momento. Entonces es como si fueran mentiras o falsedades que quieren explicarnos una verdad mayor de la que nosotros entendemos. Inclusive algunos fenómenos tienen mucha relación con Dios, ¿no? Con esta cuestión de mensajes como divinos. Me acuerdo también de esta película, no sé si la quieres revisarla por si no nos acordamos. Ahí, perdón, nada más como paréntesis. Lo que pasa es que no es raro, porque muchos de los testimonios de personas que también aseguran haber sido contactadas por seres celestiales, por decir así, los describen como si fueran ángeles, o este personaje como el típico estereotipo de lo que consideramos un pleyadiano, ¿no? Sí, güeritos, así azul, como Saint Germain, por ejemplo, que le tiene su colita, con esa, su playera con verde. no, pues con esa fisonomía, ¿no? Ya, es la verdad, Ricardo. Está bien, ¿Qué sabe bien? tengo de las playas. No, pues es como ese rollo, ¿no? Que muchos, en vez de ver a grises o reptilianos o estas formas típicas que hemos visto en Hollywood, que la verdad ya han sido estereotipadas hasta más no poder, han visto más bien a seres bastante parecidos al ser humano, con estas características que a lo mejor son mucho más altos o que parecen gigantes o todo, pero que no se ven igual que los típicos alienígenas que todo el mundo tiene en su mente. Porque si a ti te dicen alienígena, ya, lo más probable es que lo primero que veas es un gris en tu Sí. imaginación, o acaso un reptiliano, un cabecehuevo.
Exacto. Un cabecehuevo con los ojos grandotes, ¿no? Sí, pero difícilmente cuando te dicen alienígena piensas en alguien parecido a Saint Germain o en un pleiadiano, ¿no? Ajá, ángeles y demás. Ángeles y esto. Y les decimos esto porque les recomendamos mucho un documental que está, no me acuerdo si está en Netflix o está en Amazon Video, en Prime Video, pero es un documental del mismo productor de la serie de Humano, o de la película Humano más bien, que también se lo recomendamos, pero no me acuerdo del título del documental, ¿se acuerdan? Que es un gaucho que me parece de la Argentina, ¿no? Que tiene un encuentro de niño con una de estas naves y que pues se espanta y le trauma de por vida, pero tiene un propósito muy espiritual su encuentro, que hasta años después, gracias a la filmación del documental, es que pues se da cuenta de que eso sucedió. Mejor les buscamos el nombre. Sí, porque no me creo que acuerdo, no. yo también sí sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. Présteme la base de datos. Sí. No, y también es interesante, si no han visto el documental de Humano, pues muchas veces pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la idea o el concepto de que solamente culturalmente nosotros hemos aceptado que existen estos fenómenos ovnis, ¿no? Es una cuestión de cultura y todo esto, pero en el documental de Humano se van a dar cuenta que, bueno, lo que pasa ahí, como ya se los hemos comentado alguna vez, es que va con una cultura que se llama cultura quero, con los queros, que están fuera de la civilización, y cuando los empiezan a entrevistar y todo esto, hay una niña que empieza a la que entrevistan, y resulta que esa niña ya fue contactada por unos seres que vienen del cielo. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que incluso civilizaciones que no, culturas que no han tenido contacto con la civilización, ya también aceptan que existen, no han tenido contactos con seres que vienen fuera de este planeta, y lo ven como algo muy normal. De hecho, cuando le preguntan, dice, sí, pues vino una nave, se llevó a la niña y la regresó dentro de años después, y lo ven así como algo muy, muy, muy normal, ¿no? Entonces, testigo de otro mundo. Testigo es de otro el mundo. documental de este gaucho que tiene este encuentro. Y lo curioso es que exactamente eso que está comentando Lenin, hablando de esta cuestión del fenómeno ovni, está muy relacionado con culturas antiguas o ancestrales que no los ven como algo extraño. De hecho, los ven como algo divino. Y eso lo puedes investigar en cualquiera de las culturas antiguas, o que algunas se mantienen. Para ellos inclusive lo manejan como un concepto normal, ¿no? Ellos les llaman hermanos mayores, a veces les llaman pues sí, visitantes, o a veces son los guías. Y no podemos olvidar, por ejemplo, la cultura Dogon, ¿no? En África, donde estos seres, pues toda su cultura la basaron en el encuentro que tuvieron con seres que supuestamente vienen de Sirio, ¿no? Con los peces, ¿no? ¿Quieren contar un poquito de eso? Lo que yo me acuerdo es que, bueno, esta cultura se creía que también no era como muy avanzada, ¿no? Que era como muy arcaica, podríamos decirlo. Y de repente un día se dieron cuenta que tenían algunas grabaciones en una cueva. Y esas grabaciones que hicieron tenían que ver, grabados que tenían que ver más bien con Sirio, ¿no? Sí. Empezaron a darse cuenta que tenían que ver con las estrellas de Sirio, y al hacer las mediciones incluso no solamente eran cualquier tipo de grabado, sino que explicaban cómo giraba Sirio A y Sirio B, ¿no? Cómo tenían estas cuántas vueltas daban y todo eso, o sea, que era algo muy complejo, y además tenían una explicación. Ellos le decían que el hombre pez, si mal no recuerdo, el hombre pez había bajado, había descendido de una nave y les había dado este conocimiento. Sí, ¿no? De hecho, los sacerdotes de esa cultura, de la cultura Dogon, por medio de la tradición oral que se va pasando de generación en generación, sabían que existía Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sabían de los anillos de Saturno, sabían del tamaño de Júpiter, y lo más raro de todo es que conocían Sirio A y Sirio B, e inclusive le hablaban de Sirio C. Y lo raro es que cuando se da a conocer esto de la cultura Dogon, les digo por eso que son temas que vamos a tener que sacar de manera individual para explicarles a profundidad cada uno, pero bueno, siguiendo este ejemplo de los Dogon, ellos hablaban de que su dios o su guía venía de esta estrella, de Sirio, y resulta que el día que descubren Sirio B son muchos años después en nuestra cultura, ¿no? Ya muy occidental, pero hay muchas décadas, cientos de años antes los Dogon ya sabían de Sirio B. Entonces es un tema bastante complejo, y vemos cómo
la cultura, de alguna manera, que nos moldea, ¿no? Es la que nos cega, no nos permite poder ver otras realidades porque salen de aquello que nosotros aceptamos o conocemos, ¿no? Entonces, es muy probable que a lo largo de tu vida, y lo digo esto muy en serio, esto sí no es broma, a lo largo de tu vida, hasta este momento hayas estado cerca de muchos ovnis, de muchas naves, de muchos de estos fenómenos, pero como nuestra atención, como tu atención no está puesta en eso, no estás todo el tiempo vigilando a ver a qué hora sale uno ni nada de eso, pasan desapercibidos, no los ves, no te das cuenta, ¿no? Pero es un tema tan antiguo como la misma humanidad, y si no, es que es un tema que va junto con la humanidad, no se puede despegar, y tal vez es un tema tan profundo que por eso se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo y con tanta, pues, ¿cómo se puede decir? De manera tan agresiva, sí, digamos. Y ¿no? Controversial, ¿no? Siempre resulta muy polémica, y también yo creo que en parte eso, y en parte que muchos de los fenómenos que hemos visto en el cielo a lo largo de la historia se tienden luego a asociar con estos rollos religiosos, ¿no? Sí. Que en vez de hacer una investigación más profunda acerca de qué fue lo que realmente pasó en ese momento específico, se asocia directamente ya con un fenómeno religioso, y es ahí con lo que decías, ¿no? Que se empieza a comparar con ángeles, o por ejemplo en el caso del milagro de Fátima, ese pudo haber sido perfectamente bien un fenómeno extraterrestre y fue asociado a una cuestión religiosa. Exacto. Entonces tiende mucho a pasar eso, y por lo mismo la información se tergiversa, se cambia el sentido del verdadero evento, de lo que ocurrió ahí. Entonces, personalmente, acá ahora sí que entre nosotros que somos cuates, ¿no? Entre tú que me estás viendo, que eres mi cuate, que eres mi amiga, mi amigo, y entre aquí mis amigos, para que no le digan a nadie, de manera personal, muy personal, ya que llevo ya mucho tiempo metido en estos temas investigando, la verdad es que me gusta mantener una mente que duda, una mente escéptica, que no se cree lo primero que le dicen, y créeme que si te pones a investigar vas a ver que el fenómeno es muy real, o sea, el fenómeno existe, pero de ahí a que nosotros podamos decir que vienen de tal lugar o que vienen de tal parte, o ya hablar de que tengo un contacto directo y todo eso, al menos desde mi experiencia, en lo que yo he vivido, no podría asegurar algo así. Por eso les quería comentar, igual algún día hago un especial de eso en mi canal, de las cosas que viví en el Ufology World Congress en Barcelona, en la tercera edición, de las personas que conocí en ese congreso. El que más me resonó, el que mejor me cayó fue Nick Pope. Y Nick Pope, que se considera el agente Mulder de la vida real, es un señor que trabajó para el gobierno, trabaja para el gobierno de Inglaterra, exactamente la investigación del fenómeno OVNI. Y algo que me encantó de él fue su honestidad, ¿no? Su sinceridad al decir, es un fenómeno que existe, es 100% real, pero yo no tengo la capacidad de decirles si son extraterrestres, si son seres que son inclusive de este planeta, si es nosotros mismos que venimos del futuro. No hay explicación al respecto. Y me pareció una persona muy honesta, muy ética, que lo manejaba de una manera muy objetiva. Obviamente, en el caso de Nick Pope, y él lo dijo, no nada más me lo dijo a mí, sino lo dijo a todo el público del Congreso, les advirtió, ¿no? Soy una persona que tiene una licencia como agente militar de Inglaterra, y hay cosas que puedo decir y cosas que no puedo decir. O sea, hay cosas que ni siquiera puedo de manera sutil decir, ¿no? Entonces, todo lo que yo les voy a comentar y les he platicado, lo hablo desde lo que puedo decirles, ¿no? Pero simplemente desde lo que podía decir, es impresionante, pues que el fenómeno es un hecho, es 100% real. Ya como cada uno quiere interpretarlo y como cada uno le vaya resonando, ya esto así que platillo de otros moles, ¿no? O más bien mole de otros platillos, ¿no? Bueno, ya ni sé lo que estoy diciendo, ya en lo que sí. Sí, claro. Y además es bien importante que nosotros retomemos el observar las estrellas. Recordemos que, pues, culturas ancestrales, por ponerles ejemplo, los mayas se dedicaban todo el tiempo a observar el cielo, Sí. y nosotros actualmente lo único que hacemos es a lo mejor revisar en Wikipedia y ver ahí cómo están las estrellas, cuando pues en el cielo puedes observar perfectamente las estrellas. Bueno, siempre y cuando esté despejado, pero puedes verlas. O sea, ves al cielo cuando va a llover. Cuando va a llover. Ay, va a llover. O cuando ves estos programas y dices, a ver, voy a ver un ovni. Exactamente, cuando ves estos programas. Pero también es cierto que, por ponerles un ejemplo, en el pueblo de mi abuela, era muy común que de repente cuando se iba la luz o eso, pues ¿qué hacemos?
vamos a ver, y era muy común que se fuera la luz, ¿no? Pues vamos a observar el cielo, entonces te pasabas horas observando el cielo. Y veías algo. Y veías algo, yo me acuerdo que ahí empezó a surgir ellos me contaban, ¿no? De las brujas y de estas luces y etcétera, etcétera. Y tú realmente no lo crees, ¿no? Porque yo venía de la ciudad y decía, pues eso no es cierto. Pero hoy decía, no, espérate, vente, vamos a subir a un cerrito que estaba por ahí. Te va a gustar. Te va a gustar. Y ya veíamos ahí desde el cerro. Ya habíamos de seguir desde el cerro, perfectamente como si existían luces. Desde ahí no fue el mismo. No. Desde ahí ya, No, pero realmente sí veías como que había algo diferente, o sea, algo que no veías todos los días, ¿no? O sea, que existe algo en el cielo que lo único que necesitas a veces es que tú lo observes y que te des la oportunidad de observarlo y que dejes de pensar que es algo que a lo mejor le pertenece a gente que se dedique exclusivamente a eso, ¿no? A lo mejor dices, ay, solamente los astrólogos tienen que hacer eso. Pues realmente no, o sea, realmente creo que también algo que podría suceder con las estrellas es que las estrellas sean realmente campos de información donde podamos obtener ciertas cosas, pero lo único que necesitamos es volver a conectar con ellas. Sí, muy cierto. Y de hecho me encantaría continuar este programa que podría durar días, pero ya estamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado esta que fue, vamos a llamarle la primera entrega de esta serie de videos que vamos a estar haciendo en relación a fenómenos ovnis y algunos casos, estudiándolos. Y pues decirles, compañeros, que definitivamente, como diría el militar que captó los ovnis en la base aérea cerca de la Torre de Pemex, definitivamente no estamos solos, compañeros, ¿no? Entonces no estamos solos, pero no es un fenómeno que necesita ser investigado, necesita que realmente las personas sepan, se interesen por estos temas y los investiguen. Así que, bueno, si yo sin más que agregar, se despide su amigo Iván Donaldson y los quiero retear bastante. Igualmente, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un abrazo. Lenny Alejandro de Camino a la Gnosis. Y que viva el amor. El amor, y ahí se ve en el espejo, ¿el de la nave o el de la realidad? ¿El olvido?